Soy Miguel, soy el fundador de mscreativos.com y soy diseñador web y diseñador gráfico, como podéis ver, desde hace más de 20 años. En este caso no os voy a hablar de mscreativos.com, sino de mi nuevo proyecto, que es mi marca personal, que es miguelmart.com. Os invito a que vayáis a esta web porque tengo pues, muchos artículos y muchas cosas interesantes en ella, donde enseño y explico pues, todo lo que es el tema de marketing online y del tema de diseño y cómo integrarlo todo en principio. Pero en esta ocasión, en este vídeo, lo que quiero enseñaros es un método que he desarrollado con una combinación de herramientas para poder fabricar tu propia página web en tan solo 20 minutos, para que te la fabriques tú mismo y a un nivel muy básico. Pero la calidad es brutal. De hecho, esta página web que estáis viendo está creada con este sistema, todo el sistema de WordPress con la combinación de la plantilla Enfold. Entonces os invito a que visitéis la página y bueno, y ahora os voy a enseñar pues cómo funciona todo este sistema para que lo hagáis vosotros mismos. Venga, vamos allá. Lo primero que te recomiendo es que te acerques a miguelmar.com y dentro de miguelmar.com le des aquí en la barra herramientas. Dentro de la sección herramientas, la primera herramienta que vas a encontrar es este vídeo que estás viendo. Entonces, lógicamente, le vamos a obviar y vamos al segundo elemento de la herramienta, que es el alojamiento de tu web. ¿Qué es el alojamiento o qué es un hosting? Pues mira, es donde nosotros tenemos que albergar o guardar los archivos y la instalación de nuestra web dentro de un disco duro que está encendido las 24 horas del día. Entonces eso es un hosting. Nosotros, bueno, yo en estos 20 años que llevo haciendo páginas web para clientes, he visto que en principio de todos los hosting que he estado trabajando, este web empresa es el que ahora mismo quiere más Google. ¿Qué significa? Pues que, pues mira, tiene una caché especial que hace que tiene un promedio de un 40% de velocidad más rápida para que carguen tus páginas web, lo cual si tienes competencia en tu sector y tú estás en web empresa, vas a subir por encima de ellos solo por el tema de que tu página carga mucho más y más rápida que el resto. Entonces, solo por ese detalle de estar el primero en internet, ya merece la pena estar en web empresa. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Pues mira, si le das viene a la imagen o al botón rojo, vas a entrar en Web Empresa dentro de mi landing de Web Empresa, donde aquí te hago el 20% de descuento solo por entrar por miguelmar.com, ¿vale? Bueno, aparte de que aquí como ves, hay varios packs, yo te recomiendo en principio el más económico, porque siempre vas a poder subir más, vas a escalar más. Yo te soy sincero, me llevo una pequeña comisión de esto. Me gustaría que eligieras este porque me llevo más comisión, pero te soy sincero y desde el principio te lo voy a poner muy clarito. Yo quiero lo mejor para ti y que no te gastes mucho dinero. Entonces te recomiendo el de 79,20, que luego es masiva, ¿vale? Y eso que ya tienes implantado aquí el 20% que te hago yo con el cupón. No te preocupes porque el cupón se pone automáticamente. Como te digo, quiero que te gastes lo menos posible y que aprendas y disfrutes un montón con todo esto. Entonces, vete aquí a contratar y a partir de aquí tienes dos opciones de contratación. Uno es que tú no tengas un nombre de internet, pues mi tienda de fulanito.com o demás, o mi proyecto web de internet.com, o ya vengas con uno que ya lo tengas tú. Si ya tienes uno, le das aquí y pondrías aquí tu dominio que ya tienes, ¿vale? Luego tendrías que hacer cambios tú en el hosting tuyo o donde tengas alojado el dominio, ya sea Arsis o ya sea cualquier otro, y tienes que apuntarlo a web empresa, pero esto luego te lo puedo explicar en otro vídeo, no hay problema. Aquí en principio yo voy a empezar como que tu proyecto es nuevo y vamos a escribir aquí el proyecto, o sea, el nombre del dominio que tú quieras. Yo, por ejemplo, voy a poner mi tienda de chuches. Mi tienda de chuches.com. Recomiendo que sea .com porque tienes muchos, puede ser .es, que mucha gente te dice que es mejor para el SEO aquí en España, pero si tu
empresa luego el día de mañana la quieres llevar afuera a otro sitio, por ejemplo, de habla hispana, como Hispanoamérica o cualquier otro, yo te recomiendo siempre tener el .com para ser internacional. Entonces, aquí nosotros le vamos a dar a comprobar y vemos que está disponible y no hay problema y va a ser nuestro proyecto en Internet. Le damos a continuar y aquí, como ves, ya está puesto el cupón de descuento que viene ya puesto aquí, y ahora, como ves, aquí ya te viene el precio final de compra. Le damos a confirmar. Esta es la parte un poquito más pesada. Aquí tienes que poner pues tu nombre, apellidos, todos tus datos, dirección y unas preguntas de seguridad por si un día se te pierde la clave o no puedes acceder a tu correo. Entonces es la única forma que tienen ellos de ver que todo esto es tuyo, ¿no? Entonces, aquí ahora ya entras en los tres tipos de pago. Tienes pago con tarjeta, pago con PayPal, que es una forma muy segura, y luego la domiciliación bancaria. Yo soy partidario de la domiciliación bancaria porque yo a mis clientes le doy de alta por aquí, porque así no se tienen que estar preocupando de que tengan que el año que viene, cuando cumpla el año, resulte que te quedas sin tu página web porque algo ha pasado y es que no han cargado, no han podido pagar con Visa o no lo han localizado o cualquier cosa. Entonces, yo siempre doy a domiciliación bancaria. El único problema es que, como te dice el anuncio este, es que tarda un poco, unas 24 horas aproximadamente, en darte el servicio hasta que ellos han confirmado que tienes dinero en la cuenta. Entonces, bueno, en principio también se puede pagar con tarjeta y también se puede pagar con PayPal, ¿vale? Damos aquí que aceptamos los términos y le damos a finalizar el pedido. Aquí yo no le voy a dar porque ya tengo un pack creado, pero en finalizar el pedido te van a llegar al correo electrónico que has puesto arriba, te va a llegar toda la información para entrar al panel de control de Web Empresa, que es el vídeo que vamos a, bueno, lo que voy a hacer a continuación. El segundo paso va a ser cómo instalar tu WordPress dentro de Web Empresa. Bien, una vez nos hemos dado de alta en el hosting de WordEmpresa, habremos recibido un email con toda la información necesaria para poder acceder al panel de control de ellos. Entonces, una vez sigamos los pasos del correo electrónico, tenemos aquí, yo tengo dado de alta un pack también de un cliente mío que lo vamos a utilizar para que probéis, para que veáis cómo se hace. Ahora mismo en este cliente tenemos aquí, mira, tenemos un producto, vamos a mis productos. Lo que tenemos contratado es un hosting de 3 gigas con el dominio rubensdesign.es. Si vamos a rubensdesign.es, vamos a ver que está totalmente vacío y no existe ninguna web para ese dominio. Entonces nosotros ahora vamos a seguir la rueda dentada, vamos a este panel y dentro de este panel nos interesa este botón azul que nos abre el cPanel. En este panel nosotros tenemos herramientas para luego trabajar con ellas internamente, pero el que nos interesa en este caso es este botón que tenemos aquí, crear WordPress, donde directamente Web Empresa nos proporciona un montón de plantillas ya preestablecidas para poder tener una web desde ahora mismo. La historia es que yo te quiero enseñar a utilizar una plantilla mucho más poderosa y más importante a la hora del posicionamiento. Y ese es el paso número 3. Entonces, nosotros nos interesa ir abajo del todo e instalar este pack, que es el pack WordPress normal, que está totalmente vacío. ¿Por qué instalar el vacío? Porque todo esto lo que hace es llenarnos con un montón de imágenes y de datos y de llenar la base de datos de información que no nos va a valer. Entonces ahora mismo nos interesa montar uno totalmente vacío. Es tan sencillo como darle a instalar y nos pide una serie de pasos aquí fundamentales. En principio no hace falta ni siquiera que toques nada de la instalación, ¿vale? Directamente. Lo único que yo, por ejemplo, sí que voy a tocar algo como usuario administrador. No se recomienda que hagas esto, que pongas admin por tema de seguridad, pero en principio, como es un sitio que luego voy a borrar, lo podemos hacer. El correo electrónico también, voy a cambiarlo por el mío. Muy bien.
Y la dirección no vamos a tocar nada de aquí, ni de instalación, ni de nada. Solo yo he cambiado el admin, bueno, que es el nombre de usuario para entrar, y mi correo electrónico. Y aquí le voy a decir, por si acaso hubiera algún problema, que se sobrescriba todo lo que haya. En principio, para que no haya problemas, le doy a iniciar y se está instalando en el servidor todo un proceso que si alguno de vosotros ha instalado un WordPress a mano, habréis visto que hay que crear una base de datos, hay que hacer un montón de procesos para poder tener un WordPress funcionando. Bien, pues esto es lo que hemos tardado en tener ahora mismo. Aquí, si refresco, debería aparecerme ya la web de prueba. ¿Ves? Aquí está. Pad WordPress. Ya tengo una página web vacía con el nuevo WordPress que acaban de sacar. O sea que ahora está totalmente vacío. Bien, ahora vamos al siguiente paso, que es preparar lo que es una plantilla totalmente profesional y adaptable en castellano 100%. Eso vamos a seguir ahora mismo. Bien, ya tenemos instalado en nuestro dominio, tenemos instalado un WordPress totalmente vacío y es la última versión de WordPress que acaban de sacar. Ahora, para poder acceder al panel de control de WordPress, porque esto es lo que ve todo el mundo, no puede nadie modificarlo, tenemos que entrar y acceder. ¿Cómo se accede en un WordPress, en una instalación WordPress? Pues hay dos formas. Uno es ponernos a continuación del dominio, ponemos la barra invertida, la que está en la tecla del número 7, y ponemos wp-admin. Eso sería una forma de entrar, ¿vale? O bien, si en esta instalación bajamos un poquito, vamos a ver que aquí donde ponemos, vamos a ver, meta, aquí podemos acceder. El paso es el mismo, vas a parar a esta página, donde en esta página ya directamente vamos a entrar con el nombre que le hemos puesto antes y la contraseña que hemos gestionado en el correo. Le damos a acceder y ya por fin tenemos aquí, vamos a ver, espera que quito esto de aquí, tenemos aquí la bienvenida del panel de atrás de WordPress, que es el escritorio, ¿vale? Como veis, en el escritorio de WordPress, la potencia que tiene WordPress es que se le puede poner diferentes apariencias, temas, por decirlo así. Si nosotros vamos a apariencia temas, igual que teníamos en Web Empresa, esta es la que tenemos ahora mismo por defecto instalada, pero como veis hay muchas y muchísimas más que se pueden descargar, que son gratuitas y algunas de pago. Pero yo en este caso quiero recomendaros bueno, pues un tema que he encontrado que es increíble y que podemos hacer cualquier tipo de proyecto con él. Vamos a miguelmart.com, en herramientas, vamos a seguir bajando para abajo y vamos a ver que el paso número 3 es la plantilla Enfold. Enfold es una pasada porque de entrada, lo vais a ver, una vez instalas uno de los temas, tienes pues más de 25 caracterizaciones. Esta es la página de ThemeForest, que es donde la tenemos que comprar. Es de pago, lógicamente, como veis, bueno, pues tiene un precio. Aquí lo ideal es pagar con PayPal porque son dólares. Entonces, en principio, pues está muy bien el poder tener el pagarlo con PayPal para evitar problemas y para que digamos se cambie la moneda directamente si estás aquí en España. Ya vamos por la versión 4.0 y la verdad es que ya te digo, es una pasada, lo vas a poder ver directamente porque vas a ver que, mira, aparte de este tema, que si te soy sincero no lo he utilizado esta versión, pero sí he utilizado muchísimos de los que ves aquí, porque cada uno, pues para una tienda de ropa, para un negocio de reformas, para cualquier tipo de cosa, una landing, una agencia de viajes, un hotel, una página personal, bueno, pues como veis ya tienen temas predefinidos, pero es que lo bueno es que se quedan exactamente como los vas a ver en la demo. Se te quedan perfectos. Si quieres ver cómo, por ejemplo, puede quedar, pues mira, pinchamos en una demo de los de aquí para verlos. Mira, ves, estos son los temas. Y aquí podemos ver cómo quedaría, pues mira, yo que sé, este mismo del hotel.
y aquí ves una previsualización de cómo te quedaría la página montada ahora mismo. Tal como la ves es como se va a quedar montada, entonces con todos estos efectos, con todas estas pasadas y solo luego tienes que andar cambiando las imágenes que quieras y los textos que quieras. Como ves, bueno, la infinidad de temas y de cosas que puedes hacer con este tema es brutal. Yo en principio vamos a continuar con el tutorial de cómo se instala la plantilla Enfold dentro de WordPress. Vamos allá. Vamos a ver cómo instalar el tema Enfold dentro de nuestro sistema WordPress. Si te acuerdas, estamos en herramientas. Dentro de miguelmar.com te vas a herramientas, te bajas hasta el paso número 3 y aquí mismo dándole directamente a la imagen o bien en el link de aquí abajo, vamos a dar a la imagen, nos vamos ya directamente a donde se encuentra Enfold, que es el tema que vamos a instalar. Este tema está alojado en ThemeForest, que es como un gran supermercado de temas. Hay miles y miles de temas de todas clases y recursos gráficos para diseñadores. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, yo en este caso ya lo tengo comprado, pero vosotros lo que tenéis que hacer es darle a comprar y serían unos $60 lo que cuesta el tema Enfold. Una vez se ha comprado el tema, automáticamente os llega un correo electrónico y un acceso para entrar aquí a ThemeForest, donde podéis en todo momento descargar todo lo que os hayáis comprado. Como veis, yo en mi cuenta, si me voy a Download, a descargas, vais a ver que tenemos aquí pues páginas y páginas de temas y temas que he comprado aquí. Pero como veis, me ha pasado que desde hace casi un par de años, un año y pico, directamente me he quedado con Enfold y no he vuelto a comprar nada más. Solo he comprado Enfold. Como veis, cuesta $60, pero lo he utilizado en más de 30 páginas web diferentes y en proyectos, incluido miguelmar.com, que está fabricado totalmente e íntegramente en esta plataforma. Como veis, yo aquí ya una vez estoy en el panel o bien en el correo que os han dado, en todo momento, porque se va actualizando, podéis darle aquí y descargar solo la instalación, solo el instalable WordPress file only, solo el archivo de instalación. Cuando le dais a descargar, automáticamente se os descarga en la carpeta de descargas. Vamos a ver, os voy a enseñar ahora. Este archivo, ¿vale? Que quizás yo le he cambiado el nombre, pero puede tener otro nombre. Yo me gusta ponerle el nombre del tema aquí. Pone algo de ThemeForest y demás. Yo le he cambiado el nombre, pero verás, la vamos a apartar y vamos a seguir con el siguiente paso y es ir a nuestra instalación de WordPress. Como veis, aquí donde estamos en apariencia temas, vais a ver que podemos añadir un nuevo tema aquí. Al añadir un nuevo tema, podemos elegir entre todos los que hay nuevos o de descarga que podamos seguir aquí buscando, o le vamos a decir subir un tema, porque nosotros ya lo hemos descargado. Como veis, está aquí. Le puedo decir que me vaya a descargas y darle Enfold o al escritorio Enfold, o directamente, como veis, se puede arrastrar directamente aquí cuando se pone el botón azul. ¿Vale? Solamente hay que darle a instalar ahora. Esperamos a que pase el proceso de instalación. Como veis, va rapidísimo en este hosting. Y en breve estará ya instalado el tema para poder acceder con él a WordPress. Bien, como veis, aquí ahora el tema ya se ha instalado con éxito. Vamos a ir otra vez aquí a apariencia. ¿Veis? Ya le tenemos aquí instalado en Enfold y ahora lo que vamos es activarlo. Le damos a activar y ya de serie, como veis, el tema ahora mismo acaba de cambiar. Vamos a ver si le pinchamos aquí en Pack WordPress, vais a ver que ya no aparece como antes el macetero ese con la palmerita ni nada por el estilo, ya queda así, pero dices, uy, pues vaya tema, pues no ha cambiado a peor. Claro, es que ahora lo que tenemos que hacer es cargarle una de las 25 demos que tiene ya el propio Enfold. Entonces nos vamos a ir aquí otra vez al escritorio del WordPress y nos vamos a ir a
este botón que se acaba de instalar nuevo, que se llama Enfold, que es de donde vamos a controlar todo este tema nuevo. Bien, una vez tenemos esto aquí, nos vamos a bajar por aquí, que pone importar una demo. Y como veis, aquí ya tenemos todos los temas que hemos visto el otro, en la otra web de TenForest. Aquí ya podemos descargarnos el tema que queramos para que nos quede perfecta. Si nosotros decidimos, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, este tema de aquí, que tiene muy buena pinta, podemos siempre ver siempre la demo de cómo queda, o bien le vamos a dar, por ejemplo, a instalar. Mira, aceptamos, esperamos un poquito a que termine de cargar todo el tema, y ahora lo que está haciendo él es importar desde su servidor todas las imágenes y todo, porque a nosotros nos queda perfectamente instalado con toda la demo y con todo, ¿veis? Y con todos para cambiar ahora el logotipo y todo. Ahora vais a ver que si nos vamos otra vez, en este caso a rubendesign.es, ya tenemos este pedazo de sitio totalmente instalado con toda la demo de las fotografías, los servicios y con todo. Bien, pues esto es casi todo, porque ahora lo que hay que hacer es ir editando una a una todas las partes y quitando todos los títulos y todos los textos que queramos de cada uno. Y eso es muy fácil, que te animo a que sigas viendo nuestros vídeos de cómo se trabaja con Enfold paso a paso. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado y espero que le deis un me gusta y que me digáis y me comentáis aquí abajo al pie del vídeo. Os voy a poner todos los datos y los links tanto al hosting como al tema este de Enfold, por si no queréis ni pasar por miguelmar.com. Venga, un saludo y es todo. Gracias.